Desde ahora, Sueños Migrantes. Emprender en Aysén. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Emprender en Aysén. Sueños Migrantes, Emprender en Aysén a través de Ciudadano Radio, la 93.9 FM, también en ciudadanoradio.cl y también en Ciudadano TV. Pueden ver por IPTV. Hay distintos canales. Las listas son bien distintas de IPTV, así que nos pueden ver, nos ven desde todo Chile. Desde el mundo también hemos podido ver a través de las métricas, así que de verdad, muchas gracias. Y también agradecemos a quienes hacen posible este proyecto, este programa que es Sueños Migrantes Emprender en Aysén, que es el gobierno de Chile a través de el Fondo de Medios de Fomento de Medios de Comunicación y también el gobierno regional de Aysén y su consejo. Bueno, seguimos revisando historias. Hoy va a estar bien interesante porque hemos conversado en los capítulos anteriores con migrantes venezolanos. Así que ahora vamos a mover un poquito la brújula ahí en el mapa y vamos a recibir a nuestra invitada, que es Jenny Serna, que viene de Colombia. Su emprendimiento es Textisur Maquilas. También le vamos a estar preguntando el nombre, por qué se llama así su emprendimiento. Así que, Jenny, muchas gracias de verdad por conversar con nosotros. A ti por recibirme. Por volver a grabar. Ya, lo vamos a transparentar. Por volver a partir. No, pero fue el inicio nomás. Así que, Jenny, tú eres de Colombia, cuéntanos un poco más. Bueno, vienes de Colombia, ¿hace cuánto tiempo llegaste? Todo eso. Llegué hace aproximadamente 8 años y medio, ¿sí? Soy de Colombia, nací en Medellín, la capital textil de todo el sur incluso. Y me crié la mitad de mi vida en Cali, Pachanguero. Ajá. Desde 18 grados centígrados hasta 36 y 38 grados centígrados. Claro que lo que pasa es que, como volvimos a grabar, sí, no importa, hay que te decirlo. cuento que allá las casas, algunas casas, no todas, pero algunas casas tienen aire acondicionado. Yo vivo en una de esas. Claro. Bueno, y los autos todos tienen aire acondicionado, los centros comerciales, los bancos, todo donde no tú puedes vayas. No tenerlo. No pueden no tenerlo porque la gente se enferma, se podrían desmayar. Por el calor. Por el calor. Wow. Oye, ¿y cómo fue esa diferencia de mínimo 18 grados a venir a conocer los menos 18 grados? Menos 18. Sí, porque eso me tocó al principio. Casi menos, exactamente menos 20 grados centígrados. Sí, pues en el 2017, que hace rato no se repite, pero sí fue nieve 45 centímetros. Y yo lloré hasta que me acostumbré. Le pedí mucho al Señor que me diera fuerzas para aguantar este clima. Ay, claro. Ahora no me doy. ¿Ya te acostumbraste? Ya me acostumbré. Yo ando con una polerita, rara la vez que me pongo chalequito, parca, todas esas cositas. Es rara la vez. Claro. Jenny, y cuéntame un poco de tu vida, de tu historia en Colombia. Pues me decías que habías estudiado diseño textil. Yo estudié diseño de moda. Pero uno ve en la universidad que yo estuve, aprendí muchas cositas. Aprendí no solo diseño de modas, aprendí también diseño de alta costura. Estudiamos también una clase de ropa de cama, todas cosas, otra clasecita de ropa interior y así muchas cosas muy agradables, que eso fue lo que me ha llevado a trabajar ahora, pero todo antes de eso hubo un proceso. Claro, y me decías que la capital como del diseño es algo muy potenciado en Colombia, entonces. La capital textil es Medellín. Ya. Allá se produce cantidad de telas, de todas las que tú quieras, de todos los tejidos, de todos los colores, de todo. Ya. De allá mandan para muchos países. Entonces, como está la capital textil, también es la capital de la moda. Claro. Al tener muchas telas, tú allá encuentras muchos almacenes, unas vitrinas que nunca te has imaginado, porque no, todo es maravilloso en cuanto a lo textil. Claro, y me imagino que haber sido como fuerte el choque
Porque yo creo que aquí en Aysén, sobre todo, no es como un mercado No, muy... que Aysén no hay nada. Te cuento que yo en Colombia, mi fuerte era la alta costura y allí veía los diseños, los vestidos de 15 años. Aquí no se ve. Yo era fascinada haciendo vestidos de matrimonio. Aquí no se ve mucho porque los piden por chain y sale más barato. Claro, y llega como 3 tallas menos. Entonces me los llevan allá local y yo los organizo, los pongo más bonitos para que ya los puedan usar. Claro, los ajusta. Sí, pero no podría hacer que los hiciera desde cero porque entonces o mi clienta o a mí nos tocaría ir hasta Santiago a comprar la tela y regresar, más que yo les cobraría alrededor de 500,000 pesos por la fabricación. Entonces aquí... Aparte de la tela. Sí, aparte de la tela. Entonces eso aquí no se ve. Es muy complejo. La gente no paga eso, la gente no. Colombia sí, porque yo tomaba un taxi, iba al almacén, compraba todo lo que tenía que comprar, iba a la casa y lo trabajaba, pero era Claro. súper fácil, muy agradable, sí. Y Jenny, ¿cómo es la vida en Colombia? ¿O cómo era hasta cuando tú estabas allá? Te cuento, a pesar de que yo nací en Medellín, a mí no me gusta Medellín. Es una ciudad demasiado movida, muchas personas, mucha gente, mucha bulla. Para mí ha sido muy difícil toda esa cantidad de cosas, entonces no me gustaba mucho. Además que nunca he sido, a pesar de que viví en Cali pachanguero, yo nunca he sido pachanguera ni rumbera. Claro. Yo nunca he sido ni pachanguera ni rumbera, nada de eso. Entonces fue complejo. Pero cuando me fui a vivir a Cali, me fui a vivir a una zona muy agradable, que vivía poca gente. Colombia se divide por extractos. Extracto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Extracto 1, a veces están los que no pueden trabajar o los que viven en una casita con poca comodidad. ¿Sí? Extracto 2, viven personitas que ya ganan un mínimo, todo eso. Extracto 3. Claro, eso sería como el registro social de hogares que haga, una cosa así. Algo así. Como que los van clasificando. Y yo estaba en extracto 4, 5. Y el 6 son de muy ricos, el 7 es de presidentes y esas cosas. Entonces, sí, me moví en una parte donde había piscina. Entonces era muy tranquilo, vivía allí muy tranquilo. Una zona muy alejada, centros comerciales casi vacíos, súper cómodos, muy bien decoraditos, eso. Así fue mi vida. Cuando me fui para Cali, no estaba mi familia. Solo una época pequeñita vivieron ellos, luego se regresaron para Medellín, yo me quedé en Cali. Y allá en Cali estaba lo que dicen aquí cuarto medio, que allá es 11 grados, grado 11. Allá conocí al papá de mi hija. No es mi esposo, pero es papá de mi hija. Ya. Un hombre grande, rubio, con ojos verdes. La hija me salió parecida. Y eso fue en Cali. Eso fue en Cali. Sí. También colombiano él. También colombiano, sí. Ya. Luego me vine para acá y el que ahora es mi esposo se vino después. Aquí nos casamos, mira. Y el vestido, de hecho, tengo el pantalón del atuendo que usé para mi matrimonio. ¿Y eso fue acá? Fue aquí, pero fue como fue en pandemia. Fue simplemente. Fue online. Fuimos a la Ya, fue online. Fue por Zoom. Casamiento por Zoom. Fuimos a la notaría. De allí a la casa de mi madre y mi hermana. Un almuercito, una tortica, brindis y para la casa. Y para la casa. Ay, claro. El matrimonio fue a las 11 y yo estaba en mi casa ya durmiendo a las 2 de la tarde. Oye, ¿sabes qué me ha pasado eso? He conocido personas que se casaron en pandemia y decían que era lo máximo porque
El ahorro. ¿Súper económico? No, súper económico, no gastaron nada. Qué buena. Oye, ¿y cuál fue el punto de inflexión de decidir venirte a Chile? ¿Qué pasó? Inicialmente yo decía, jamás. Chile, no, jamás. Me decían que los hombres eran súper celosos, que además el frío, muchas cosas. Bueno, resulta que mi hermana ya vivía aquí. Dime. Hago un paréntesis. Entonces, ¿en Colombia también se habla como de emigrar a Chile? Muy poco, en esa época era muy poco. Ya. Ahora sí todo el mundo quiere salir de Colombia, y más con Petro, no. Bueno, entonces, mi hermana se había venido detrás de un chileno que conoció por internet. Ah, mira. Y ella hizo su hogar aquí. Resulta que en Colombia mi madre se enfermó del corazón. Muy grave. A mi mamá en esa época el corazón se le creció 3 veces. Mi madre se puso grave. Entonces, mi hermana le dijo, madre, vente para acá. Mi hermana está Claro, y que aquí la salud es mucho mejor. Le dijo, madre, vente para acá, que aquí yo te cuido. Y mi mamá dijo, yo no me voy si no se va la niña. O sea, la niña soy yo. Aunque soy la mayor de los hijos, la niña soy. Que quede claro. Sí. Bueno, entonces, y yo ahí era cuando le decía, yo no me voy. Y yo vivía muy cómoda. O sea, yo ganaba buen dinero. No había razón para que yo me viniera para acá. Mi hija estaba en colegio privado. Bueno, estábamos bien. Pero empecé a sentir un dolorcito en la parte izquierda mía. Entonces el dolorcito, iba al médico, muchos exámenes, no salía nada, hasta que salió un examen que decía que mis defensas estaban casi nulas, no tenía ni defensas. Entonces pensaron que eran enfermedades autoinmunes y me hospitalizaron casi un mes. En Colombia. En Cali, Pachanguero. En Cali, Pachanguero, claro. Entonces allí estuve. Ahí yo no estaba con el papá de mi nena, estaba con mi esposo. Bueno, era horrible. Mi esposo le tocaba llevarme cargada para poder ir al baño. Ese mes estuve hospitalizada en un pasillo del hospital. O sea, allá la salud es horrible. Tú allá fácilmente ves un herido tirado en el piso. Wow. Así. Cuando me pasaron para la habitación, llegaron médicos, un neurólogo y un psicólogo, y me dicen, tienes una enfermedad autoinmune que se llama, ni me acuerdo, está dañando las terminaciones nerviosas y en unos pocos días vas a quedar en silla de ruedas y esta enfermedad va a terminar con tu vida. Por ahí en 2 años. Si sigue avanzando como está, en 2 años. Ellos se fueron. Inmediatamente llamo a mi mamá y le digo, me voy para Chile con ustedes. Pero fue pensando en mi hija. Sí. Tenía 14 años. Y yo dije, me voy para Chile con ustedes. Y mi hermana me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije y ella me dijo, vénganse para acá porque yo me voy a quedar a cuidar a la niña. Cuando usted no esté, yo me cuido a la niña. Ahí fue cuando decidimos y nos vinimos, todas. ¿Tu mamá, tu hija? Mi mamá, mi hija, mi esposo todavía no. Mi mamá, mi abuela, mi hija y yo. ¿Sí? Mi esposo se quedó terminando de vender todo allá para venirse. Y ya perdí el hilo. Claro, y luego se vinieron a Chile porque te habían dado este diagnóstico los médicos. En Chile llegué inmediatamente a hacerme también muchos exámenes, pero mientras me hacía esos exámenes me tuvieron que sacar el apéndice. Eso fue también de urgencias, no yo, sino como 20 días aquí. ¿Y eso fue acá en Aysén? ¿O en otra ciudad? En Aysén. Yo nunca fui a otra parte, todo fue, yo llegué acá. directico. Me hicieron exámenes, también decían, es una enfermedad autoinmune.
De repente mis defensas fueron subiendo, tenía anemia, me pusieron sangre, hierro y fui todo subiendo, se me pusieron los cachetes colorados. Yo llegué aquí en silla de ruedas, de repente estaba usando un bastón, de repente suelto el bastón, solo lo uso de vez en cuando, suelto el bastón y todos los exámenes empezaron a salir. Bueno, yo creo que Dios hizo un milagro. Y esta tierra maravillosa. Bueno, cuando me dicen, no, lo que tú tienes son unas hernias en la columna lumbar y te están apretando la médula espinal. Wow. Por eso, porque yo dejé de levantar las cosas, se me caían, Pero me alguna doblaban fuerza. las piernas, sí. Me decían, por eso es que estás así. Además de que tienes desgastada la cadera. Y todavía la tengo desgastada y todavía tengo las hernias, pero con un poco de ejercicio, de medicina, me he sentido bien. Tengo mi carnet de discapacidad por 3 razones: física, sensorial y neurodivergencia. Y claro, y llegaste acá y cambió el diagnóstico y ahí pudiste acceder a tratamiento. Sí, aquí me trataron muy bien. Mm. Cuando tú vas aquí a una urgencia, se demora entre media hora, máximo 2 horas y media, 3. Pero tú vas a una urgencia en Colombia y te puedes tardar 24 horas para que te atiendan. Bueno, que es lo que pasa también un poco en otras regiones del país. Que aquí en Aysén somos muy afortunados de la vida que podemos llevar. Sí, aquí sí. Además que por lo austral que ustedes están. Y porque ¡ay, sí, que estamos! Sí. Y para llegar aquí hay que una parte en avión, una parte en tierra, claro, y a veces uno en barcaza. Cruzar una selva, ¿sí? Entonces es muy complejo, pues, que vengan tantas personas. Sí, pues. Oye, y bueno, ¿y cómo fue el recibimiento con tu familia? ¿Cómo fue ese choque, me imagino, también cultural, del calor al frío? Ay, Dios mío. Mi hermana tan hermosa nos preparó una habitación donde nos metió a las 4 que vinimos. Mi hermana les compró a ellas pijamas para el frío, les compró ropa térmica para usar por dentro. ¿Y en qué fecha llegaste? El 4 de mayo del 2017. Justo en el invierno. El 4 de mayo del 2017. Que en los capítulos anteriores nos reíamos, pues decíamos que Aysén engañaba a los migrantes, porque una llegó en enero y había sol y todo, y después el frío y la nieve. Yo llegué en pleno invierno. Duro, al tiro. Sí. Y ese fue el invierno más duro que he vivido. Acá. Aquí, sí. Todos han sido... Este año no hubo invierno. No. Bueno, entonces mi hermana les tenía preparados todo eso. Y me dijo a mí, usted duerme en el futón y con todas estas cobijas se las echa encima. Yo eso me pesaban todo un montón de cobijas. Sí, pues, no te puedes ni mover así. Claro, y ya duermes con nada, pues si ese calor. Solo una sabanita y pijama cortica y con unos tiritos y ya. Todo eso tan pesado. Y al otro día me levantaba y el último que usaba era un edredón y el edredón estaba mojado. Y entonces mi hermana me decía que eso era combustión, ¿no? ¿Cómo era? ¿Humedad? Sí, en todo caso, pues, así como cuando una ventana sale como con agüita, por eso, sí. Eso mismo me pasaba en las sábanas. Y en la madrugada baja mucho el frío aquí. Sí. Entonces... Y fue tremendo. Cuando llega mi hermana y dice, bueno, les voy a enseñar a hacer fuego. ¿Qué? ¿Una piedra? ¿Fuego? Como si fuéramos astrolopitecos. Entonces sí, fuego. Y nos mostró el lugar donde vamos a hacer fuego. Y ella lo prendía súper fácil. Ella ya estaba una experta. Claro, ¿cuánto tiempo llevaba acá cuando tú llegaste? Mi hermana lleva como 3 años. Ya estaba experta en fuego. No, ella era experta en muchas cosas. Sí, ya estaba casi patagona. Bueno, entonces
a mí no me compró como tantas cosas, pero yo me fui acostumbrando. El fuego fue horrible. Luego de ahí yo estuve 3 meses con ella Ya. y como ya mi esposo iba a venir, nos pasamos para un apartamentico. El apartamento por dentro era amarillo fuego. Sí, Como el termo. como mira el termo, como ese termo. Así era. Y yo, ay no, pero si es que en Colombia las casas son blanquitas. Y eso era como extraño. No, sí era extraño. Aquí la gente pinta las casas hasta verde, así como Sí. de naranjo. Naranjas, moradas. Yo dije, ¿por qué las pintan así tan feos? Exacto, yo decía, ¿esto qué es? Lo hacen por llamar la atención. No, más adelante fue que mi hermana me dijo para conservar un poco más el calor. El calor. ¿Listo? Sí, yo de esas casas tan horribles. No. Cuando llego allí, era el living. Ahí en un ladito del living había un mesoncito con lavaplatos. Claro, y ahí, la cocina. La cocina. Y al frente de la cocina, en el mismo living, había una cocina a leña para cocinar, donde se ponían las cosas. Ay, Dios mío. Yo veía que el precio del gas era muy alto y que igual nos teníamos que calentar. Entonces empecé a cocinar ahí. Pero como nosotros no sabíamos de la calidad de la leña, nos engañaban. Apenas nos sentían el acento extranjero. Un palo todo mojado, un palo del río sacado. Palos mojados, palos biches. Verdes. Y entonces eso, además de que no calentaba muy bien, botaba mucho humo. Los vecinos me decían que era demasiado humo, que les estaba dando la casa de ellos, yo sin saber qué hacer. Bueno, pero te cuento. Cuando yo me iba a venir, mi hermana dijo, véngase, que vamos a montar una venta de uniformes. Ya. Aquí no había tela. Aquí en esta ciudad no había tela antifluido. En esa época no, ahora sí. En esa época no, y entonces yo me vine, le saqué diseños, cortamos, empezamos a vender todo. Hasta que yo me empecé a separar de ella ya y todo, empezar a hacer otras cosas. Pero sí, al principio yo empecé a trabajar eso. Claro. Mi vida fue cambiando. Sí, pues. Y ya, bueno, y luego de toda esta problemática de llegar, igual el cambio es grande, porque tú vivías muy cómoda en Colombia y ¿cómo lo sobrellevaste toda esa situación? Pues como todavía no me habían dicho qué era lo que tenía, yo sabía que tenía que hacer lo que fuera por mi hija. Entonces yo hacía lo que fuera por mi hija. Porque yo seguía con mi mente en que mi hija se iba a quedar sola. Yo no sé lo que sea. Claro. Y pensaba en eso también cuando contabas lo del dolor que empezó de a poquito. ¿Cómo es el destino que al final tú no querías venir, po? Tu mamá ya quería venir también por Sí. tener un programa y tuvo que pasar eso y mamá que se iba a acá. venir con mi abuela. Mi abuela no aguantó el clima. Mi abuela se enfermó. La tuvimos que mandar para Colombia. Y ya como iba enferma en Colombia falleció. Mi mamá se quedó con mucho dolor por haberla traído. Pero así son las cosas de la vida. Claro. Y eso es lo otro que igual conversamos en otros podcasts. ¿Cómo fue me imagino yo que para un adulto mayor es mucho más complicado el cambio. Porque Sí. uno ya como que tiene sus mañas, digo yo, su forma de ver su estructura A ella le dio neumonía por el frío. por el frío. Mi hija, mi mamá y yo desarrollamos asma. Aquí. También. Chuta, qué complicado.
Y bueno, ¿y cómo han podido sobrellevar toda esta situación? ¿Cómo ha sido el trato? Eso es algo que me ha sorprendido gratamente, el trato de las personas en Aysén con los migrantes, con ustedes. Mira, la gente en sí, en general son muy lindos, muy agradables. Al principio fue un poquito difícil para mí cuando me subía en un colectivo. Yo ya no uso colectivos. Cuando me subía a un colectivo era un poquito complicado porque ya se llevaba el bastón. Entonces Claro. la gente no quería darme el sillón de la silla adelante. Y entonces era muy incómodo. Además el olor. Sí. El olor porque como las personas tienen que secar su ropa encima de la cocina de leña, entonces se levantó los aromas de la comida hacia su ropita. Sí. Entonces era complejo. Empecé a recibir como comentarios. Yo me sentaba delante y la gente de atrás de pronto comentaba que estos extranjeros vinieron a no sé qué, vinieron a no sé qué. En esa época yo empecé, pues yo ya estaba trabajando y yo por dentro decía, no, si es que yo vine a crecer en esta empresa, yo en este país, yo tengo mi negocio, yo no vine a quitarle el puesto a nadie. Y más adelantico que empecé a contratar personas, una vez yo le dije a una señora, deje de hablar, que yo hasta tengo empleadas chilenas, yo vine a generar empleo aquí. Claro. Y no, mis clientas eran muy lindas. Ay, mis clientas eran amables, corteses, qué rico que estás aquí, qué bueno, bienvenida, todo eso. Mis clientas eran muy lindas. Claro. Pues yo dejé de usar el colectivo cuando empezó a hacerse famoso el Uber. Ah. Entonces yo decía, bueno, tengo que pagar colectivo para mi hija, para mí. Pues para eso pago un Uber y voy más cómoda. Sí. Ahora, por ejemplo, si vamos a venir aquí al centro, que estoy cerquita, tengo que pagar un Uber para mí, para mi hija y a veces para mi madre. Son 3,000 pesos. No, me voy en un Uber que me cuesta 1,700 y vamos súper cómodas y nos esperan si nos demoramos para subir, que mamá se demora mucho para subir todo eso. Entonces ya ando en Uber. Sí, claro. Mucho, mucho mejor. Oye, ¿y cómo fue emprender en Aysén, po? Muy difícil, se fue dando paso a paso. Como yo llegué a donde mi hermana, Claro. que llegué a hacer la empresa con ella, pero resulta que las cosas no fueron como ella me las pintaba. Ah, Entonces, el dinero que yo ganaba no se ajustaba al trabajo que estaba haciendo. claro. Por otro lado, el desplazamiento hasta donde mi hermana, donde yo vivía hasta donde mi hermana, en medio de la nieve, del agua, de todo, no ameritaba. Claro. Entonces empecé a hacer publicidad por internet, por Facebook, que es la mayor vendedora. Y así me fui yendo. Luego nos pasamos de casa para otra más grandecita. Allí, pero es que mi hermanita cogió una máquina casera que el gato se la había tumbado y la había roto. Ya. Y me dijo, mira, si tú arreglas esta máquina, déjala para ti. Yo la arreglé. Ah, muy bien. Yo la arreglé y ahora tengo arreglo de máquinas también. Ah, Sí. bueno, tengo una Inés. máquina que hay que arreglar. La de mi mamá. Sí, la arreglé. Con esa máquina empecé, despacio. Un día mi hermana me dice, voy a cambiar la overlock. Colombia es la fileteadora. Voy a cambiar la overlock. Pero te vendo esta familiar, esta chiquitica, te la vendo en 200,000 pesos y me la pagas mensualmente en 50,000 pesos. Claro. No se diga más. No se diga más. Y empecé a trabajar, empezó a llegarme, para eso ya era la época, era el otro septiembre del otro año, no de cuando llegamos, sino del otro, del 2018. Y empezaban a llegar los vestidos de cueca. Ah,
empecé a hacer... Ay, sí, mira, ese tan lindo. Empecé a hacer vestidos de cueca. Falsos de cueca que yo no sabía hacer y de hecho yo tengo una forma muy distinta de hacerlo como lo hacen aquí. Ya. Aquí trabajan la tela así y yo la trabajo así porque se expande un poco. Claro. Y al expandirla queda el boletito así y dura más. Mira, mejorando. Sí. Y así fue haciendo muchas cosas, arreglos, confecciones de como una blusita, una cosa, tal otra. Luego compré una máquina industrial. Luego compré también la overlock industrial. Nos pasamos para otra casa aún más grande y aún mejor. Y más bonita. Allí estuve. Trabajé mucho. Cayó la pandemia. Esa pandemia fue para mí una bendición. Porque mi hermana empezó a cortar muchas barbijos, mascarillas. Y como eran en antifluido, se vendían. Una familia compraba 20, no sé cuántas. Sí, eso se vendía. No, bueno, yo tuve que contratar 3 personas. Para hacer las mascarillas. Y hasta las puse a trabajar. Una en la overlock industrial, la otra en la recta industrial y la otra en las otras 2 maquinitas caseritas. ¿Y tú también trabajando? Pues al final eran 4 que terminaban. Sí, yo también trabajando, pero más dirigiendo. Yo decía, claro. ay, yo quiero hacer esto algún día solo. Sí, así fue. Además, el gobierno me estaba dando 200,000 pesos mensuales. Yo había peleado con mi esposo. Lo mandé por allá. ¡Oh! Porque yo le dije, o nos casamos o se va. Y se fue. Así que no. Se fue. Oh. Ay, no importa. Por eso casaron por Zoom. Ya. No importa. Eso, como yo vivía tranquila porque había suficiente dinero de claro. trabajo, los 200,000 pesos que me daba el gobierno, y yo, estaba en el 40% porque además de las incapacidades que tengo, el lugar donde vivía, todo eso, iba bien. Luego regresó y nos casamos. No le quedó de otra. Sí, estando allí nos pasamos para otra casa mucho más grande y mucho mejor, donde el living lo tenía separado, algo así como esto, una puerta aquí, otra puerta, bueno, aquí no, claro, aquí, estaba otra separado, puerta por acá, claro. y la cocina por acá, completamente separada. Como en Colombia. Sí, como es en Colombia. En Colombia todo es separadito, la cocina queda por allá muy lejos de las habitaciones y del living. Y por eso no se juntan los olores. Pues claro, pues aquí no, todo en uno nomás. Pues. Sí, eso es. Allí, mi hermana me dijo, ¿tenés registrada tu empresa? Tengo iniciación tengo iniciación de actividades, pero no está registrada. Regístrala y participa. Me mandó el link. Participa en este concurso. Y yo mismo, al tiro, como dicen aquí, participé. Sí. Quedé en lista de espera. Como yo siempre confío en Dios, yo dije, no, yo me lo gano. Un día me llamaron y me dijeron que sí. Oh, qué bueno. Me lo ganaba. Eran 4 millones. Y entre impuestos y transporte sumaba otros 4 millones. Pero yo tenía que poner los impuestos y el transporte. Transporte, sí, como acá todos los proyectos son así. Pagar el IVA y el transporte. Me compré una bordadora de este tamaño gigante, que borda también las gorritas. Ah, qué buena. Borda ropa maravilloso, súper rápida. Hace mucha bulla, pero es muy rápido. Hace mucha bulla. Me compré 2 máquinas rectas, planas, industriales, pero más electrónicas. Y me compré una overlock más electrónica. Y vendí la otra overlock viejita, y también la cambié por una más normalita, pero mejor calidad. Y así, todo eso. Entonces empecé a hacer más cosas todavía y a mayor, porque entonces ya venía un grupo de profesoras que les hiciera sus polerones, que se los marcara con su nombre, que les hiciera un dibujito. Ya venían... ¿Y los cursos?
Eso, yo me acuerdo que hubo mucho tiempo la moda de el polerón con el Los curso. cursos, los polerón. colegio. Y entonces empecé a producir mucho, muy rápido y a contratar 1 o 2 personas. Ahora contrato a mi madre, que me dice que no quiere estar en la casa de mi hermana porque no hace nada. Y si hace, se cansa. En cambio, conmigo no se cansa. Conversábamos y el ambiente es mejor, el lugar donde estoy es muy agradable. Mi hija también está en la bordadora y si mi hija no está, hay otra chica que también la contrato para estar en la bordadora y yo también estoy allí y trabajamos muy duro y yo le dije, ya empecé a decirle a las señoras, yo ya no confecciono por unidad. Claro. Si me manda a hacer más de 5, se los hago. Más de 5 de la misma talla, en adelante yo lo hago. Pero por unidad ya no voy a trabajar. Empezaron a venir los colegios a que les hiciera para todas las chicas que estaban en el grupo de danza, que les hiciera Los trajes. el vestido, sí, los trajes y todo. Y dele, trabaje duro todo eso. Un día mi hermana me dice, ya no quiero trabajar más con estos uniformes clínicos. Claro, y tu hermana también se dedica a lo mismo entonces, ¿o no? Se estaba dedicando mucho, ahora se dedica muy poquitico. Ya. Ella me dijo, ya no quiero más. Yo le dije, ¿qué tiene? Venga aquí. Y yo cogí un plantecito, un dinero que tenía, que yo casi siempre tengo un poquito por ahí Claro, para alguna un guardado, como Sí. se dice acá. Me fui y compré una parte de lo que ya tenía. Y el resto me dijo, llévatelo y cuando vendas me pagas a mí el dinero, pero te dejas un porcentaje. ¿Ya? Entonces algunas prendas me puso porcentaje de que ganaba el 20, 25 y 30% en distintas prendas. Yo tengo todo eso en mi casa y vendo de todo. Como arreglé esa máquina, Claro. empecé también a hacer publicidad de que arreglaba máquinas. Entonces empecé a arreglarlas. A mi esposo le gustó la cosa. El arreglar las máquinas. Entonces ahora es el que arregla las máquinas. Las más caseritas las arreglo yo. Ya. Las otras las arregla él. Incluso ha arreglado unas máquinas de aquí hasta el techo que son para trabajar cuero, zapatos, un montón de cosas. Wow. Él le trabaja a un señor que se llama David, que queda por Simpson después de la bomba, después de Prat, que ahí coge la otra calle, ¿cómo se llama? Bueno, en todo caso, por ahí cerquita de Unimar. Ah, ya. Ah, ¿una tapicería? Creo que es. No, es una zapatería. Una zapatería, claro, eso. Tapicería. Eso. Trabajan con cuero. Incluso el señor hace zapatos a la medida y todo. Bueno, Wow. y empezó a trabajar a mi esposo máquinas muy fuertes. Mi esposo no sabía, pero es pila con todo. Entonces empezó a buscar videos y sacaba también llegaba e imprimía los manuales de las máquinas. Claro, yo lo estudiaba. Claro. Y aprendió bastante. Listo. Una época también me gané la estufa pellet Ah. con otro proyecto. Claro. Yo te digo que aquí sale adelante el que quiera salir, el que no Claro. sale adelante es porque no quiere. Ese cuento de que no, el empleo está malo, no hay empleo. Eso no va conmigo. Eso no. Pongas a hacer panadería, pongas a hacer tortas, pongas a lo que sea, pero aquí sí hay empleo. Aquí sí. Uh-huh. Y entonces él la limpió, todo muy bonito. Y mi hermana le dijo que limpiara la de ella, también fue y se la limpió, la desbarató toda por completo y aprendió. Entonces yo empecé a hacer publicidad. Limpieza de estufa pellet. Ah, qué bueno. Yo todo lo que le veo oportunidad. Sí, va, con todo. Lo hago. Qué buena. Y entonces él hace limpieza de estufa pellet, hace reparación de máquinas de coser, pero muy industrializadas. Ya que yo hago mantenimiento, son de las más caseritas, pequeñas. Entonces se me ha crecido el rubro, se me ha ido creciendo. Sí, qué bueno. Y no te digo ya, 3 personas me ayudan a trabajar. Y a veces hasta 4. Jenny, una pregunta que le he hecho como a todas las personas. Estamos haciendo Sueños Migrantes, Emprender en Aysén.
podcast donde conocemos historias de migrantes que han llegado a la región y han decidido emprender. ¿Tú crees que podrías haber hecho lo mismo en otra región de Chile o incluso en el mismo Colombia? ¿Hubiese obtenido como los mismos resultados? En Colombia sí. En Colombia sí. En Colombia sí. ¿Y más a lo mejor? Tal vez. Porque hay como una industria, como un mercado más amplio. Te cuento que en Colombia mi papá hace sombreros y gorritas y vende al por mayor. Mi mamá antes trabajaba con él hasta que se divorciaron. Entonces en Colombia hay con qué. Hay cómo salir adelante. Claro, como pasa acá. Pero más que todo en lo textil. Y eso sí, en Colombia hay que pelear con la otra persona, con los otros que están en el mismo rubro. Hay más personas. Porque tú en una calle, tú puedes encontrar 4 o 5 personas que se dedican a lo mismo. Bueno, entonces tú tienes que ofrecer mejor calidad, más rapidez, un montón de... Sí. Entonces yo creo que en Colombia, sí. Además que yo trabajaba con una amiga que tenía varios almacenes, varios talleres, allá se llaman clínicas de ropa. Yo trabajaba con ella medio tiempo y medio tiempo en mi casa, así que sí, como te digo, no me iba mal. Pero Pero si yo hubiera llegado aquí a Puerto Montt nomás, por ejemplo. Yo creo que no. Además, no, porque yo me enamoré de Coyhaique. Entonces yo aquí me siento muy cómoda. Claro. Y yo aquí siento que puedo hacer lo que quiera. Emprender en lo que quiera y me va a resultar. Entonces, en otras partes no me hubiera funcionado. Aquí me ha funcionado muy bien. Qué bueno. Qué bonito es escuchar eso que te comentaba también en interno, que muchas veces como, sobre todo los que somos aquí, los que nacimos aquí, como que no tenemos muchas veces esa mentalidad de que aquí se dan las cosas en realidad. Mira, ustedes no se han podido dar cuenta que ustedes viven en un paraíso. Que esas montañas, esos nevados, no se ven en cualquier parte tan cerca a la ciudad. Que tú sales y ves esa cantidad de pinos, aunque el pino no es de esta región, claro, fue traído aquí, pero tú ves cantidad de pinos hermosos, tú ves las vaquitas, las ovejas, eso no se ve en cualquier parte. Claro. Eso es una belleza, ustedes viven en un paraíso. Ustedes no tienen que caminar kilómetros o estar 2 horas en un autobús para llegar a su trabajo. Usted no. Usted así viva en los fiordos, se puede bajar para el centro a pie. Sí. No hay problema. Usted no tiene que competir aquí con 100 personas metidas en un autobús para sostenerse. Aquí están los colectivos y además de los colectivos están los Uber que, como te decía, sí, son muy económicos. Llegó Didi, llegó InDrive, también es bien. Bueno, y adquirir un auto tampoco es tan complicado. Adquirir un auto tampoco es tan... Esa es mi próxima meta. Eso. Adquirir un auto tampoco es... Inalcanzable. Y hay muchos autos, pues no. Entonces... adquirir una casa tampoco es tan inalcanzable. Mira, yo estoy ahora en un comité. Bueno, nos dijeron que hay que esperar 8 años, pero vale la pena. Sí. Porque 8 años en los que tu hija va a estar allí, tal vez tus nietos, entonces vale la pena. Lo otro que hay aquí, el servicio de salud, como ya les decía, es maravilloso, maravilloso. La gente dulce, la gente amable. Ustedes viven en un paraíso. Sí, hay casas hermosas. Aquí cerquita hay una casa con construcción alemana. Que los alemanes fueron parte de los que vinieron aquí a colonizar. Claro. ¿Sí ves? Yo sé mucho de historia de aquí. Tú rápidamente llegas a Puyuhuapi, rápidamente llegas a La Junta, son lugares hermosísimos que tú llegas y dices, bueno, ustedes dicen, ay no, estos son 4 cuadras aquí nomás, pero nosotros decimos, ay, son 4 cuadras de paz, de tranquilidad, sin ruidos, escucha los pajaritos, los teros, ver esos teros y como cantan de hermoso con esos ojos rojos.
hermosos. Y conocer a los chiquititos, los Ver pichones. los aguiluchos o los... Come pollo. Así le decían, los come pollo. Sí, no, y uno de ellos se me iba a robar mi gata cuando estaba, Oh, sí, cuando son. estaba bebé. Sí, son. Sí, mi esposo estaba partiendo leña y la gatita se fue como a verlo, a mirarlo ahí al patio y un animal de esos venía así y mi esposo le tiró con la leña. Con la leña, sí. Pero o sea, ver todos esos animalitos aquí, una vez yo lo vi en estos garitas, ¿cómo se llama aquí? Donde esperas el auto, donde esperas en los paraderos, sí. Entonces había uno ahí arriba y yo dije, esto está maravilloso. Saqué fotos y le mandé a mi familia. Y no creía que eso estaba en el centro. Qué impresionante. Sí, pues no es una ciudad tan grande, entonces. Sí, es un paraíso esto aquí. Jenny, y para ya ir cerrando tu emprendimiento, ¿cómo podemos encontrarlo? ¿Qué productos ofreces? Como te digo, es gran variedad de productos. Uniformes clínicos, confección para grupos folclóricos, para grupos de otras cosas como por ejemplo grupos de salsa, todo eso, la clínica de ropa. Se hace cualquier transformación de ropa, se hace basta, se pegan cierres, un montón de cosas, ¿sí? La limpieza de las estufas Peles, la reparación de máquinas, los bordados, también bordados, ya trabajo también bordados industrial, pues al por mayor. Yo trabajo para varias ambulancias y varios negocios. Ay, lo que no te había mencionado. Yo tengo contrato con Salfa Ah, y Salfa me manda en la semana mínimo 50 overoles para lavar y reparar. mira. Entonces, nadie confiaba en mí que yo podía hacer el trabajo. Mi esposo me dijo, jamás. Y yo saqué la tarjeta BCDIN. Con la tarjeta BCDIN me fui y me compré una máquina de lavar de esas de 20 kilos. Me la llevé para mi casa y ahí empecé. Y la misma máquina dio con qué pagarla. Incluso terminé de pagarla antes de tiempo. Claro. Bueno, eso todo encuentran. ¿Dónde estoy físicamente? En este momento estoy en Sargento Aldea, grábenselo, Sargento Aldea 441, entre Errázuriz y Freire, al frente de la ferretería San Clemente. Ya. Está aquí cerquita. Ahí cerquita. Sí, me encuentran en Instagram, me encuentran en TikTok, me encuentran en Facebook. Tengo un canal donde publico cómo arreglo las máquinas y cómo hago algunas confecciones. Y la más nombrada, Facebook. Entonces, mira, ustedes para que entre más fácil, ustedes van y googlean Textisur Maquilas. Así, Textisur completo y Maquilas aparte. Googlean y les va a aparecer todos mis sitios, todo un montón de fotos, el mapita en el lugar, cómo llegar, todo. Está todo. Todo está ahí. Eso, antes de irnos, ¿qué es maquila? Se me había olvidado, dije que le iba a Maquilas. preguntar y no lo pregunté. Mira, yo te explicaba antes. Por ejemplo, tú eres mi cliente. Me entregas toda esta cantidad de materia prima y yo la transformo en esto, en este vasito, ¿sí? ¿Qué hacía mi hermana, que fue de las primeras cosas? Ella me pasaba la tela cortada. Ya. Y yo la cosía en la casa. Y la Armabas y entregabas el producto y final. se la entregaba al producto final y ella lo vendía. O sea, para mí era mucho más fácil. Claro, tenías que hacer toda la Ella cadena. era la que hacía más la pega, que era venderla. El marketing, claro. Sí. Entonces eso es, Textisur Maquila es transformar la materia prima en un producto y todo se hace al por mayor. Es por eso que yo le digo ya a mis clientes, ya no trabajo una blusita, una polerita, una cosita sola, sino que si son de 5 prendas de la misma talla y el mismo color en adelante, las trabajo. ¿Sí? No otra cosa. Entonces, eso más que todo es maquilas, es transformar materia prima en un producto.
Que ahora Qué se me ha bueno. crecido porque yo no solo la transformo, sino Claro. también la vendo. Ahora son muchos productos. Jenny, te queremos agradecer de verdad por haberte dado el tiempo, venir a conversar con nosotros. Qué bueno conocer tu historia, tu realidad. Insisto mucho, en estos capítulos hemos aprendido que las personas que emigran muchas veces no lo hacen porque quieren, muchas veces las circunstancias, la vida. Y qué bueno que llegues acá y que hayas podido encontrar una buena situación, una buena vida, que hayas encontrado gente también que te va a acompañar. Así que de verdad, muchas gracias por conversar y te quiero dejar los últimos minutos para que envíes el mensaje que quieras y también promociones tu emprendimiento. Ustedes en la emisora están 93.9. 9. Así que a escuchar, a ver el podcast. Va a estar todos estos días súper interesante. Porque ustedes no solamente van a escuchar y chismosear lo que nos pasa, ustedes van a aprender también, y estas experiencias son súper importantes. Cuando uno escucha un libro de esos de autoayuda, uno sale con el pecho crecido. Entonces, escuchando estos podcasts, ustedes van a salir con el pecho crecido y diciendo, yo también puedo, y más porque es su tierra, ¿vale? Yo creo que eso era todo. Ajá. Ay, no se les olvide ir a mi local. Y no se les olvide todo lo que hago. y de hecho eso conversábamos en el podcast anterior. Creo que me he dado cuenta que hay un nexo muy común entre los migrantes que vienen de otra ciudad y el aicenino que le tocó salir a estudiar. Que no había más opción. Entonces... Sí. Te tocaba salir, alejarte. Además, nosotros muy chicos. Por ejemplo, los que vivimos en Coyhaique, ya a los 17 años, 18 ya teníamos que emigrar. Pero pienso en los niños de Cochrane, por ejemplo, de Caleta Tortel. Ellos en séptimo básico, octavo, ya tienen que viajar a Coyhaique y ya empezar a vivir solo, Sí. en residencia o con algún familiar. Entonces, creo que hay bastantes cosas en común entre nosotros. Y aquí también, mi hija está estudiando enfermería en la Universidad de Aysén, pero le han dado la oportunidad de ir a hacer un semestre a Santiago. También se ganó una beca y se fue para México 6 meses Qué bueno. a hacer prácticas con los niños de allá. Llegó enferma de dengue hemorrágico. ¿En serio? Wow. Pero lo que quiero decir es que aquí Hay oportunidades. Sí, oportunidades para estudiar. Qué bueno. De verdad, muchas gracias, Jenny. Ay, no, Manuel, a ti muchas gracias. Y ¿A Jessica? Sí, a Jessica. Ay, está tan ahí linda. también. Jessica está detrás de cámaras y Sí. todo. Sí, si no fuera por Jessica, no No podríamos grabar esto, no podríamos hacer esto. esto. Así que, y de verdad, y al público, muchas gracias. Como lo mencionábamos, los domingos se estrenan los capítulos y los pueden ver ahí en YouTube, en el sitio web, en Ciudadano TV y en todo. Así que nos encontramos en otro podcast. Chaito. Chao. Esto fue Sueños Migrantes. Emprender en Aysén.